Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios, martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10,
Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Un encuentro con Dios puede cambiarlo todo. 3 días de bendición. Pastor Hugo Rojas, desde Argentina. Días 21, viernes 21 de abril, 18 horas. Sábado 22, 19 horas. Y domingo 23, 10 de la mañana. En 8 de octubre, 41, 86, 3 días de bendición. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, Salvador, Salvador. 3 días imperdibles. Se aproxima el Congreso 2023. Jesús mirándole le llamó y le dijo, junto al doctor y apóstol Juan Andrés Buzo, en el Templo Central, 8 de octubre, 4186, y todo los equipos de trabajo, ministros que vendrán desde Bolivia, desde Argentina, desde Chile, ministros que vendrán de Uruguay, de Brasil, todos buscando la presencia del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Acuérdese, los días 28, 29 y 30 de abril, viernes y sábado 28 y 29 a las 18 horas y el domingo 30 a las 10 de la mañana. En 8 de octubre 4186 el apóstol Juan Andrés Buzo tendrá una ministración, una impartición y una enseñanza profética y apostólica que marcará tu vida y tu ministerio. Te esperamos en el nombre de Jesús, no te lo pierdas. Algo Dios tiene reservado para aquellos que mirándoles les amó y les dijo, Dios hablará a tu vida. Que la paz del Señor sea contigo y te esperamos. Año 2023, comenzando las reuniones de las Déboras de este tiempo. Atención, mes de abril, las Déboras de este tiempo. 29 de abril, a partir de las 15 horas. 29 de abril, sábado, 29 de abril, a partir de las 15 horas, apóstol Yolanda Carolio te invita a las Déboras de este tiempo. Mujer, Cristo te llama. Isaías 62:3 dice su palabra, y serás corona de gloria en las manos del Señor y diadema real en las manos del Dios vivo. Sábado 29 de abril, 15 horas, en 8 de octubre, 4186. Un encuentro con Dios puede cambiarlo todo. 3 días de bendición. Pastor Hugo Rojas, desde Argentina. Días 21, viernes 21 de abril, 18 horas. Sábado 22, 19 horas. Y domingo 23, 10 de la mañana. En 8 de octubre, 4186, 3 días de bendición. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, Salvador, Salvador. Habiendo, dice, en él también vosotros, habiendo oído. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír, y a mí me gusta aclarar esto porque tiene que ver con
no es que el oír la palabra de Dios, porque no dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, sino que dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, yo escucho porque Dios quiere que escuche. Amén. Y cuando yo escucho, la palabra produce algo en mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiende lo que le digo? Yo lo escucho, porque hay mucha gente que no escucha y no tiene la capacidad de escuchar. Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Amén. Ellas oyen. Sin embargo, Jesús se paró frente a los fariseos y les decía, ¿por qué ustedes no entienden lo que yo les hablo? Y entonces él mismo se contesta y dice, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. No puedo entrar, yo quiero entrar, pero no hayan cabida, no entienden, no pueden entenderlo. ¿Me doy a entender? Y nosotros tenemos el privilegio de haber escuchado, y por haber escuchado vino a nosotros la fe. Amén, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Él nos permitió escuchar, y yo comparo esto, ayer hacía la comparación, decía, por ahí de repente, no sé cuántos de ustedes vinieron en vehículo, y levanten la mano, los que vinieron en vehículo, tienen su alarma ahí, tienen su, ¿verdad? El botoncito donde usted agarra y aprieta y se abre la puerta, ¿no? De su vehículo. Por ahí, de acá nomás, usted aprieta y siente pip, pip, y se abrió la puerta. Pero resulta que hay un montón, y resulta que solo se abre la suya. ¿Verdad o no verdad? Solo se abre mi puerta, yo tengo mi llave acá también, y toco el botón y se abre la puerta y uno puede subir. Pero no se abren la de los demás. Es porque cada uno tenemos una frecuencia, ¿verdad? Una frecuencia, una alta frecuencia, y esa frecuencia hace que se destraben las puertas de nuestro auto. Así también en la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios tiene una frecuencia y hay un receptor que es un oído espiritual, que solamente los hijos de Dios lo pueden escuchar. Cuando Él activa su palabra, usted está preparado como hijo de Dios para escuchar la palabra de Dios, y la palabra entra en su vida, y la palabra no vuelve vacía, sino que está produciendo en usted algo. Usted no es la misma persona que antes, y si usted dice, ¿cómo cambiaste? Es que la palabra de Dios que entró en mí me transformó, me cambió, me hizo otra persona, porque yo soy hijo de Dios. Amén. ¿Entiende? No es para cualquiera. Usted le va a predicar a uno, ojalá que todos nosotros tenemos esa comisión de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Verdad o no? ¿Cuántos están predicando? Gloria. Predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros no sabemos los que son hijos y los que no son hijos. No lo sabemos. Para saber los que son hijos y no son hijos, nosotros tenemos que predicar. Amén. Era como cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y lleven una palabra a los dignos, ¿verdad? Si ellos reciben la palabra, la paz posará sobre ellos, pero si no la reciben, la paz volverá a ustedes, ¿no? Entonces no era para cualquiera. Les golpeaban la puerta, decían shalom, y si les abrían, les dejaban pasar, la paz de Dios entraba en el hogar, amén. Pero si no le dejaban pasar y cerraban la puerta, entonces nosotros no sabemos quién va a abrir la puerta o quién no va a abrir la puerta, pero tenemos que sí o sí llevar una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por ahí de repente usted le va a predicar, pasa que de repente le predicamos a alguien y le decimos, mirá, una sencilla palabra como decirle, mirá, Jesús te ama, y la persona se queda quebrantada ahí, lo toca el Señor, y a partir de ahí empieza un cambio en su vida. Una palabra que a mí me cambió fue aquella palabra que me dijo, Dios tiene un propósito en tu vida. Y esa palabra entró en mí y me cambió. Amén. Pero hay otro que usted le dice, Jesús te ama, el Señor te perdona. Le dice todas las palabras y le entra por acá y le sale, pero no entiende nada su nombre. ¿Me voy a entender? Simplemente porque, aunque no nos cueste creer esto, y esto es tremendo, porque aunque nos cueste creer, no todos son hijos. No todos son hijos, y ese es el gran problema que tenemos, que nosotros somos tan buenos que queremos que hasta el diablo se salve, y el diablo no se va a salvar, está condenado, y a su nombre. Amén. Pero nosotros fuimos predestinados, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, amén, habiendo creído en Él, porque nos dio la oportunidad de creer en Él, fuiste sellado. Dile que está al lado tuyo, hay un sello. Yo no lo veo, ¿verdad?
yo no lo veo, pero hay un sello, vos estás sellado y te vas a dar cuenta, y a veces parece una tontería, parece algo insignificante, pero cuando vos entras a un lugar, ¿verdad? Vos entras a un lugar donde hay problemas, o entras a un lugar o a un negocio donde nadie vende nada, te habrá pasado que entraste a un negocio que está vacío, y vos decís, oh, qué bueno, está vacío, entraste vos y atrás tuyo entraron un montón de gente. Y el tipo no vendía nada en toda la mañana, pero entraste vos y algo pasó. Entraste vos y algo sucedió. Es que los que estaban ahí atando a esa persona, los que no le dejaban prosperar, vieron que entró un sellado, entró un hijo de Dios. Y cuando entró un sellado, entró un hijo de Dios, la maldición se tiene que ir. Aleluya. Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces fuimos sellados. Estamos sellados. Por haber creído, por haber oído, hay un sello. Fuimos sellados. Amén. No somos cualquier cosa. Nosotros no somos personas ordinarias, somos extraordinarios. Amén. O sea, no somos de lo común. ¿Me doy a entender? No somos de lo común, somos extraordinarios, porque a Dios se le plació. No fue por mis obras, no fue porque yo soy bueno, no fue porque yo me porto bien y hago buena, no fue porque ayudo a la viejita a cruzar la calle, no fue porque le di de comer el viento, le di algo, porque como el apóstol creo que dijo estas palabras, dijo, una cosa es hacer buenas obras para Dios. Y muchos de nosotros tenemos buenas intenciones y queremos hacer buenas obras para Dios. Y está bien, pero una cosa es hacer buenas obras para Dios y otra cosa es hacer la obra de Dios. Amén. Hacer la obra de Dios es otra cosa. No es lo que a mí me parece, sino es como Él lo quiere. Y el Espíritu Santo me ayuda a eso. Amén. Porque fuimos sellados con Él. Dice, habiendo oído la palabra del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Paracleto, el Maestro, el que nos enseña, el que nos guía. Amén. El que nos conduce, el que nos dice a lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero termina diciendo que es las arras, digo mío, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto es las arras, es la garantía. Las arras eran, creo que 50 monedas o 30 monedas, no recuerdo la cantidad, pero eran monedas que se le daban, creo que eran 50 monedas que se le daban, se utilizaba cuando alguien se casaba, cuando había un matrimonio, el esposo tenía que poner las 50 monedas de plata y esta era la garantía que su matrimonio iba a ser un éxito, que no iban a tener problemas, que iban a tener prosperidad, era una garantía. Y el Señor toma esa costumbre para decir que este sello es como las arras del Espíritu, ¿verdad? O sea, la promesa de Dios en nosotros no va a fallar, la promesa de Dios en nosotros no va a dejar de cumplirse, sino que por el contrario se cumplirá, porque hay una garantía de Dios. Dios garantiza que tu llamado, Dios garantiza que por haberte escogido, Dios garantiza que por haberte hecho hijo de Dios a través de Jesucristo, hay una garantía que todas las promesas de Dios se van a cumplir sobre tu vida. Todas las promesas del Señor se van a cumplir sobre tu vida. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por eso? Un poquito de agua y a su nombre. Entonces, cuando uno entiende esto maravilloso del Señor, yo digo, Pablo a los Efesios les daba otra enseñanza, ¿no? Porque si bien nosotros vemos las cartas paulinas, vemos que a los corintios le hablaba de forma, ¿verdad? A los filipenses de otra, pero cuando habla con Efesios, les habla de una forma más profunda. Amén. Les hace entender cosas que a otros no les hacía entender. Por ejemplo, de repente a los corintios les llamaba la atención. ¿A quién era el que decía insensatos? A los gálatas, ustedes son insensatos. Amén. Pero cuando hablaba con Efesios, se animaba a profundizar. Amén. Porque dice que los efesios hacían buenas obras. Amén. Hacían la obra de Dios. Gracias. Y no solamente eso,
En el libro de Apocalipsis nosotros lo vemos, que el Señor le llama la atención y dice, yo sé que yo conozco tus obras, son buenas, sí, pero has dejado tu primer amor, dice. Amén. Entonces, pero tienes algo a favor, dice. O sea, por un lado dejaste tu primer amor, pero tienes algo a favor, o sea que algo te está jugando a favor, que aborreces la obra de los nicolaítas, ¿no? Y los nicolaítas eran personas pervertidas que habían dejado de lado las cosas de Dios y estaban, tenían perversión sexual y todo eso. Entonces, como los efesios aborrecían todo eso, lo tenían a favor, amén, a pesar de que en cierta forma habían dejado un poco su primer amor. Y yo estuve pensando en esto del primer amor, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nosotros hacemos con el primer amor? ¿No? En el primer amor hacemos cosas tremendas, nos movemos, ofrendamos, viene un congreso como este y ponemos todo porque sabemos que... Y después vamos dejando un poquito eso, ¿no? Después ya nos cuesta un poquito más dar, nos cuidamos, qué sé yo, no venimos tanto a la iglesia, aflojamos un poco. ¿Cuántos reconoce que aflojaron un poquito desde el primer amor? Levanten la mano, ¿verdad? Aflojamos un poquito. Entonces, pero mantenemos mantenemos los principios de Dios. Amén. Mantenemos los principios de Dios. Obviamente que es necesario volver al primer amor, pero nos cuesta. ¿A cuánto les cuesta, verdad? Nos cuesta volver al primer amor. Amén. Pero mientras mantengamos nuestros principios, tenemos cosas a nuestro favor. Amén. Entonces, esto hace de que la garantía de Dios, lo que Dios prometió, lo que Dios dijo, porque el diablo está siempre por ahí acusándonos. Amén. El diablo quiere que toda la ley de Dios te caiga encima, toda la maldición de Dios te caiga encima. Es como que le pasaba, por ejemplo, a Adán. Adán, cuando estaba en el huerto del Edén, estaba ahí, ¿verdad?, con Eva, y vino Satanás y los sedujo para que comieran del fruto prohibido, y Eva fue y comió, y entonces le dio a comer a Adán. Porque el diablo le dijo, ¿por qué no comen de ese fruto? Y Eva le dice, no, lo que pasa es que Dios dijo, diga conmigo, Dios dijo que si comemos vamos a morir, ¿verdad? Y el diablo dijo, ahí está, ahora me lo saco de encima. No van a morir nada, coman, porque si ustedes comen van a ser como Dios. Entonces Eva agarró y comió del fruto prohibido, y llevó a Adán y comió, y después se escondieron porque estaban desnudos, ¿no? Y Dios los andaba buscando, aunque Dios ya sabía dónde estaban, porque Dios lo sabe todo. ¿Cuánto lo cree? Amén. Pero dice que Dios simuló. ¿Y dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Él sabía dónde estaba. Pero estaban desnudos, habían descubierto su desnudez. Entonces el diablo, ¿qué estaba esperando el diablo? Estos comieron, y como Dios dijo que van a morir, el diablo estaba esperando que Dios los matara. Y a su nombre. Dice, dile que está a tu lado, el diablo está esperando que Dios te mate. Pero, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios no los mató, sino que fue y mató animal en su lugar y sacó su piel y cubrió su pecado. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Yo sé que por ahí de repente algunas cosas mal hacemos y nos equivocamos y nos arrepentimos, y aunque el diablo quiere destruirnos, por eso Dios nos cubre con la sangre de Jesucristo, nos perdona. Aleluya. Porque es amor. Porque Él nos predestinó. Parecía que la obra de Dios terminaba en Adán, porque ya no iba a ser lo mismo. Ya estaban echándolo fuera del paraíso, ¿verdad? Del lugar especial que Dios había preparado. Pero Dios tenía en sus planes desde antes de la fundación del mundo. El mundo todavía no era, y desde antes de la fundación del mundo Dios tenía preparado un postrer Adán, porque el primer Adán era alma viviente, pero el postrer Adán era espíritu vivificante, y es lo que usted y yo tenemos ahora, un espíritu vivificante. Por eso somos representantes de Jesucristo. Amén. Y Dios no falló, Dios no se equivocó, Dios no pierde. Dile que está, Dios nunca pierde. Dios no está probando, Dios se anticipa. Amén. Y cierro con esto que siempre lo tengo en mi memoria. El libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 15 dice: lo que ahora ella fue y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Amén. Fíjese la capacidad de Dios. Dice, lo que ahora es, ya fue.
¿no? Nosotros lo vemos, lo estamos viviendo hoy, pero para Dios ya fue. Diga conmigo, lo que estoy viviendo hoy, para Dios ya fue. Lo que voy a vivir, que todavía no lo viví, el Señor dice, ¿fue ya? Esto quiere decir que hay una película de que nosotros la estamos viviendo como protagonistas, pero Dios ya vio toda la película. ¿Escuchó? Dios sabe el principio y sabe el fin. Amén. O sea, Dios conoce, por eso dice la Biblia que por ahí vos estás pasando un problema o tenés una debilidad, pero Dios se va a glorificar en tu debilidad. Pablo lo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. En mi debilidad, Dios se glorifica. Dios no me va a abandonar. Dios no me va a dejar tirado. Yo me puedo caer, yo puedo cometer un error, pero yo no sé cómo hace Dios, porque yo con Dios no puedo hacer números. Yo en mis números, yo sumo 2 más 2 y a mí me da 4, pero a Dios no le da 4, Dios le da otro número. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Yo tengo mis cálculos, yo tengo mis prejuicios, yo hago mis cuentas, pero Dios hace como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que Dios te rompe tus planes y tus proyectos, ¿verdad? Y tus cálculos, amén. Y cuando estábamos en Paraguay con mi esposa, me recuerdo que nos teníamos que mudar de lugar, porque el cine en donde estábamos, el dueño se había endemoniado y quería que le devolviéramos el cine, que devolvieron, y entonces el pastor Genorio me mandó a buscar otro lugar en el centro de Paraguay, y yo empecé a buscar, y resulta que no teníamos el dinero suficiente como para alquilar, había que poner un mes de depósito, un mes de alquiler, había que comprar sillas, porque el lugar donde estábamos eran banquetas, así que eran del cine, así que teníamos que buscar algo, y además teníamos que una cantidad de dinero específica, y no teníamos el dinero. Las inmobiliarias me venían a buscar porque yo me hacía el importante, ¿viste? Me iba de traje, corbata, portafolio, y me veían tan bien vestido, lo que sé, pensaron que yo tenía mucha plata. El mundo te juzga por la apariencia, ¿verdad? Entonces, pensaron que yo tenía dinero. Entonces me iban a buscar y me empezaron a mostrar locales. Y me mostraban allá, y yo me hacía el interesado, no, este no me gusta, porque, no, este está feo, no, y me mostraban locales, y hasta que hubo uno que me gustó la ubicación, me gustó el lugar, y dije, este lo vamos a quedar, este me gusta. Bueno, me dice, pastor, tiene que darme una seña de tanto, y el resto después cuando entra. Bueno, lo señé con una plata que tenía ahí, lo señé, y tenía 15 días para cerrar el trato. Y yo no tenía plata, no tenía dinero para hacerlo. Pero dentro de la iglesia tenía un hermano adinerado, un hermano que manejaba negocio, traía autos de Iquique, los pasaba a Paraguay, no sé cuál era el transporte, no sé qué hacía él, si contrabandeaba o si los importaba, yo no sé qué hacía, amén. Pero el tema es que el hombre tenía plata. Y entonces yo, orando al Señor, le digo, Señor, tocalo al hermano Francisco para que él ponga el dinero que hace falta, tocalo. Y pasaban los días y venían las semanas, y yo digo, Señor, tocalo. Y yo cada culto yo contaba la necesidad, digo, hermano, tenemos que juntar tanta plata, y lo miraba el hermano Francisco, tenemos que juntar tanta plata, tenemos que juntar tanto dinero para alquilar el lugar. Y cuando pasaban el alfolí, el hermano ponía 2 pesos, ¿no? Y así todos los cultos, digo, ¿cuándo lo va a tocar el Señor? Porque para mi punto de vista, era la única posibilidad, ¿me entiendes? Y pasaban los días, y pasó la otra semana, y el hermano ponía moneditas, ¿no? Y pasaba y nada, y yo digo, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Ya me comprometí, ya di una, ¿y qué voy a hacer? El último día, hermano, el último día, diga conmigo, el último día. Viene una hermana ya de avanzada edad, medio con un bastoncito así, vos la mirabas, no le daba ni 2 pesos, nada. Y viene y dice, pastor, ¿cuánta plata le falta? Y yo le digo, miren, hermana, me falta tanta plata. Y dice, bueno, yo lo tengo, yo se lo voy a dar, me dice, porque yo estuve ahorrando, estuve juntando dinero. Entonces Dios me rompió la cabeza, me rompió los planes, porque en tus pensamientos no son mis pensamientos, y tus caminos no son mis caminos.
Un encuentro con Dios puede cambiarlo todo. 3 días de bendición. Pastor Hugo Rojas, desde Argentina. Días 21, viernes 21 de abril, 18 horas. Sábado 22, 19 horas. Y domingo 23, 10 de la mañana. En 8 de octubre, 4186. 3 días de bendición. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. 3 días imperdibles. Se aproxima el Congreso 2023. Jesús, mirándole, le llamó y le dijo, junto al doctor y apóstol Juan Andrés Buzo, en el Templo Central, 8 de octubre, 4186, y todos los equipos de trabajo, ministros que vendrán desde Bolivia, desde Argentina, desde Chile, ministros que vendrán de Uruguay, de Brasil, todos buscando la presencia del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Acuérdese, los días 28, 29 y 30 de abril, viernes y sábado 28 y 29 a las 18 horas y el domingo 30 a las 10 de la mañana. En 8 de octubre 4186 el apóstol Juan Andrés Buzo tendrá una ministración, una impartición y una enseñanza profética y apostólica que marcará tu vida y tu ministerio. Te esperamos en el nombre de Jesús, no te lo pierdas. Algo de Dios tiene reservado para aquellos que mirándoles les amó y les dijo, Dios hablará a tu vida. Que la paz del Señor sea contigo y te esperamos. Congreso 2023, mes de abril, con la visita del apóstol Juan Andrés Buzo. Días 28, viernes 28, 18 horas, sábado 29, 18 horas y domingo 30, 10 de la mañana, en 8 de octubre 4186. Congreso 2023 te invita el Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Muy, pero muy buenos días, amada audiencia de Cadena Vida. Bueno, quien les saluda en esta mañana nuevamente, el apóstol José Luis Carolio. Y bueno, aquí estamos, agradecido a Dios por estar una vez más con ustedes y por el privilegio que tenemos cada mañana de poder estar siendo partícipe de este espacio, de este tiempo, que por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios Él nos regala para compartir. Así que bueno, por sobre todas las cosas quiero agradecerle a Dios hoy en este día, porque bueno, ya ha llegado uno de los integrantes de lo que va a ser la bendición para este fin de semana en el Templo Central. Ha venido Ismael Rojas, que va a estar con nosotros alabando, predicando, ministrando, junto a su padre en esta oportunidad, el pastor Hugo Rojas. Así que bueno, gracias a Dios, el pastor Hugo Rojas está llegando en el día de hoy, así que bueno, se adelantó el hijo primeramente y ya está con nosotros. Así que bueno, agradecido a Dios por su vida y sé que tiene mucho para darnos, así que nos preparamos con todo el deseo, con todo el anhelo de poder recibir la bendición del Dios Todopoderoso. Les recuerdo, el 094-47-1100 está disponible para la gloria del Señor. Y bueno, también queremos agradecer por todos aquellos que están orando, que están intercediendo por el gran congreso que también estaremos participando el otro fin de semana, 28, 29, día 30, junto al apóstol Juan Andrés Buzo y un inmenso grupo de trabajo, 25 ministros de distintas zonas de Argentina, de Bolivia, de Chile, Brasil, estarán junto con nosotros para participar de esa jornada espectacular que Dios nos trae y que marca en su agenda. Esto qué lindo cuando Dios marca en su agenda, ¿verdad? Y qué bueno, como nos decía el apóstol Patricia Vázquez desde Mendoza, dice: apóstol,
José Luis, esto no lo ha diseñado usted, no lo ha proyectado usted, sino que esto ha estado en el corazón de Dios y Dios mismo es el que nos convoca. Qué lindo poder estar con tanta expectativa, poder compartir ese tiempo. Así que bueno, por eso dije, comenzamos este fin de semana con la previa de todo lo que va a ser una semana de mucha, pero muchísima actividad, donde vamos a estar compartiendo tiempos maravillosos, poderosos y con mucho favor de parte de Dios. Hoy, día viernes, atención, los convoco porque vamos a estar ya a las 10 primeramente a las 15 horas y a las 18 horas mantenemos las enseñanzas, el discipulado y puntualmente en este tiempo, redundancia, el tema que estamos llevando adelante es el discipulado, ¿verdad? Y es el discipulado no el de los hombres, sino el discipulado que Jesús utilizó para con la congregación de esos 12 discípulos que tenía bien pegadito a su lado, que después fueron los apóstoles y después fueron aquellos que expandieron por su gracia y misericordia el Evangelio de Jesucristo luego de su partida y resurrección. Así que bueno, gracias a Dios por eso, un discipulado maravilloso en donde vamos a estar viendo no solamente la figura de Jesús como discipulador, sino la figura de Jesús como hijo, siendo discipulado por el Padre, que esto es lo que nosotros tenemos que asimilar, que nosotros en nuestra vida no solamente tenemos un rol de poder discipular, de poder estar transfiriendo, bendiciendo, sino que tenemos que ser gente de recepción y de poder estar recibiendo para poder estar impartiendo. Siempre hay mucha gente, muchos ministros que yo muchas veces a veces por ahí me comunico y me expresan diciendo, no, yo necesito alimentarme para poder dar. Claro, Jesús como hijo, él recibía del Padre enseñanza, direccionamiento, perfeccionamiento de parte de Dios, y a causa de ello entonces Dios se manifestaba y tenía para dar. Él le decía a sus discípulos, lo que he oído, lo que he visto, lo que mi Padre habla, eso hablo. Qué tremendo, ¿verdad? Tanta obediencia, pero tan grande la bendición. Yo no sé, quizás tengamos que replantearnos y tengamos que pensar un poquitito en analizar ciertos pasos de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuánta gente por ahí escucha a su pastor que le dice, haga esto, mi hermana, haga lo otro, pero el hermano o la hermana termina haciendo lo que bien le parece, o lo que creyó más oportuno, o lo que le vino a la mente por una emoción, por un sentimiento? No, mi hermano, esto no es así. Es decir, Jesús fue alguien que practicó la obediencia, y su obediencia lo llevó a lo sumo para poder ser exaltado, para poder ser glorificado, para tener nombre por sobre todo nombre, como dice la palabra del Señor. Por eso creo que nosotros tenemos que replantearnos solamente mirando la figura de Jesús, ¿verdad? Acá no tenemos que andar investigando a uno o al otro, aunque la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de un diseño, nos habla de una forma, nos habla de un nivel de obediencia, nos habla de los resultados de la obediencia, ¿verdad? O sea, estamos viendo de que la Biblia fue inspirada por el mismo Espíritu, y desde aquellos tiempos a la fecha sigue teniendo los mismos resultados para con respecto a las conductas que uno realiza. Ayer justamente, o antes de ayer, estábamos hablando en un mensaje que enviamos a la ciudad de México, a la ciudad de Venezuela, con respecto a la orfandad, ¿verdad? O con respecto al tema de lo que es la bendición que tiene que ver con la paternidad. Y bueno, de eso estamos hablando, de eso estamos creyendo, y por eso estamos proyectando una bendición muy especial. En la segunda parte vamos a hablar un poquitito de lo que significa esa orfandad, o de lo que significa la paternidad, ¿verdad? ¿A dónde Dios te lleva? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que verdaderamente podemos estar alcanzando, logrando o obteniendo a causa de nuestra actitud? Acuérdese que quien decide o no es vivir bajo orfandad o paternidad, es uno, no lo decide Dios. Dios ya dijo cuál es la forma, ya dijo cuál es el diseño, de qué manera tenemos que llevar adelante este caminar junto a nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera Dios se manifestará. Por eso, hoy, volviendo al tema, a las 15 horas y a las
las 18 horas estamos enseñando, estamos ahí en el discipulado. Bendigo a todos los alumnos, a los discípulos, hijos, ¿verdad? A los que los que se están formando, y vamos a estar compartiendo el inicio de esa enseñanza junto al pastor Hugo Rojas en el turno de las 18 horas, amén. Así que bueno, nos preparamos para que sea de mucha bendición. El día sábado, atención, a las 19 horas, en los anexos, por supuesto, vamos a tener las reuniones correspondientes, en el Cerro, en el Cordón, allí en Pueblo Nuevo, allí en Los Cipreses, que le mandamos un cariño muy, pero muy grande a la pastora Sandra, a Diva, a todos los hermanos que están día tras día ahí batallando en ese lugar, los bendecimos, y por supuesto en Maroñas, amén. Así que habrá reunión en cada uno de sus lugares el día sábado, pero a las 19 horas en el templo central estará una ministración poderosa para los jóvenes, ¿verdad? Y no tan jóvenes. El otro día un hermano me dice, pero ¿qué edad son los jóvenes que vienen aquí a la iglesia cuando tenían la reunión de jóvenes? Porque él quería estar participando. Le digo, mira, estás en la mejor edad, así que acércate, va a haber una palabra para vos, va a haber una impartición, seguramente Dios va a estar hablando a tu vida, así que venga a recibir reunión de jóvenes, ¿verdad? Por supuesto, claro que hay jóvenes, ¿no? Pero también está habilitado 19 horas el día sábado, y el domingo, especialmente junto al pastor Hugo Rojas, a las 9 de la mañana en el templo central. Bueno, actividades que están programadas, actividades que están dispuestas, así que bueno, usted es quien decide cuánto de Dios, cuánta bendición, cuánto favor de Dios está anhelando en su corazón. Así que bueno, yo los bendigo en este momento. Vamos a un tema musical y después sí vamos a hablar un poquitito, como bien les dije, de esa conclusión, ¿verdad? ¿Quién decide vivir bajo la obediencia o negarme a estar bajo la obediencia del diseño de lo que Dios ha dispuesto? El que decide siempre es el hombre, por eso Dios le dio libre albedrío. Al propio Caín le dijo, mira, tú te vas a hacer señor de la decisión que tú tomes. Y bueno, Caín tomó una decisión equivocada y fue señor de su decisión. Así es como le fue. Así que bueno, los bendigo en el nombre de Jesús. 8 de octubre 4186. Regresamos enseguida. La paz del Señor está con ustedes. Chao. Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios, levanta tus manos en esta noche y dile, me entrego por completo. Tú eres mi Padre. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, te
Bueno, Dios los bendiga nuevamente, aquí estamos y bueno, vamos a estar ahí cerrando el tema de lo que hemos deseado hoy transmitir, que es yo decido vivir en orfandad o en paternidad. Nos hemos centrado en la vida de Lot, de qué manera comenzó su caminar junto a Abraham y vimos todas las cosas que él había logrado. Pero bueno, hubo una decisión y ahí se produjo un quiebre, ¿verdad? En ese momento el propio Lot decide, en común acuerdo con Abraham, Abraham no se iba a oponer, ¿verdad? Escogieron una tierra cada uno y allí Lot, su sobrino, decide escoger la tierra de las llanuras, donde eran las cosas más fáciles supuestamente ante los ojos naturales, y entonces se fue hasta tal lugar que fue a las puertas de Sodoma, ¿verdad? Ahí era donde él estaba morando, ahí era donde él estaba viviendo. Pero vamos a ver un poquitito, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo de que había una decisión de por medio, ¿verdad? Y esa decisión podría haberse tomado como algo que estábamos despreciando en cierta forma el vivir que teníamos hasta ese momento. Yo creo que se podría haber llegado a algún arreglo, pero vamos a ver que ya, y con el desarrollo de esta enseñanza, vamos a ver que no pasaba por el hecho de los pastores y la pelea de los pastores, sino que era algo que ya estaba en el corazón de Lot, que él no lo supo resolver. Si vemos en el capítulo 19 de Génesis, del verso 29 en adelante, voy a leer algunos versículos, 29 y 30, por ejemplo, dice: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva con él y con sus 2 hijas. Yo quiero que veamos aquí, mire cuál fue el destino que tuvo Lot. Ese hombre que tenía prosperidad, ese hombre que tenía bienes, ese hombre que tenía pastores, ese hombre que tenía bendición junto a su tío padre Abraham, o padre tío Abraham, ¿verdad? Vemos que empezó a tomar una decisión que lo alejó de Abraham, y no es que se alejó, ya te digo, por ese problema. Hubo una circunstancia en el medio en donde el propio Abraham sale al rescate de todo lo que le había pasado. Una vez a su sobrino le habían ultrajado, le habían robado, le habían quitado todas las cosas, ¿verdad? Materiales, sus siervos, ¿verdad? Y dice que allí Lot estaba cautivo, pero su tío sale con los 318 hombres y va allá en el rescate de ellos. Y no solamente en el rescate, sino que le rescató absolutamente todas las cosas, ¿verdad? Es decir, ahí estaba Dios obrando nuevamente a través de un padre que amaba a su sobrino, ¿verdad?, para bendecirlo. Y dice que allí le rescató absolutamente todas las cosas. Pero veamos que ese fue un indicio en donde él podría haber tomado ya la decisión de gratitud y decir: gracias a mi tío, gracias a mi padre tío, que verdaderamente me ha rescatado, que puedo volver con él, él me ha tenido en cuenta. Acordémonos que él ni bien lo supo, automáticamente él salió para poder ir a defender a su sobrino. Esa fue una de las primeras circunstancias. Después, más adelante, hubo otra circunstancia similar, parecida, en donde Dios decide avisarle a Abraham de la destrucción que iba a producir sobre Sodoma y Gomorra. Pero como Dios tenía una promesa sobre el hombre, donde Dios había puesto sus ojos, que era Abraham, dice: yo le voy a avisar, es necesario que yo le avise a Abraham de lo que voy a hacer. Y ahí es cuando empieza una intercesión de parte del hombre de Dios, Abraham, para poder estar intercediendo primeramente por Sodoma y Gomorra, pero a causa de ello también lo estaba haciendo indirectamente por su sobrino, porque si había algún justo, dijo: por favor, tú no serás injusto, perdónalo, líbralo. Y así es como Dios dice:
se acordó de aquel hombre aquí que había intercedido, y por causa de lo que este hombre Abraham había intercedido, Dios decide librarlos de las manos de la destrucción que produjo en Sodoma y Gomorra. O sea que estamos viendo cómo la cobertura, por más que no estaba presente, a la distancia estaba. Qué bueno que es cuando, a pesar de que hay hijos que pueden estar con la rebelión en su corazón, como le pasó aquí a Lot juntamente con su padre Abraham, ¿verdad? Que tenía rebelión, podría haber decidido ya en este caso también volverse. Acordémonos que ahora ya no tenía más argumento, porque en aquella oportunidad, bueno, cuando fue rescatado de la cárcel, de las prisiones, con todas sus cosas, Lot volvió a recuperar todo lo que tenía. Pero en este caso no le había quedado esposa, no le había quedado absolutamente bienes, no le había quedado nada. O sea que era lo mejor, volver a la casa con su tío. Pero él decidió en esta oportunidad seguir en su rebelión, en su corazón. Por eso te digo, no era el problema de los pastores, era algo que tenía que resolver en un corazón. Yo creo que muchas veces las circunstancias que muchas veces generan las divisiones, generan las contiendas, generan el hecho del apartamiento de las congregaciones, de aquellos que están bajo bendición cuando se encuentran en algún lugar, muchas veces no tienen que ver con lo que se argumenta, tienen que ver con aquello que está sucediendo dentro del corazón. Y eso es lo que le pasó al propio Lot. En su corazón ya había una decisión equivocada de no regresar, por más que le pase lo que pase, por más que su padre Abraham lo hubiese rescatado, había una decisión tomada de no regresar. Y fíjese usted de qué manera, cómo este hombre que había estado tan bendecido, acuérdese lo que leímos allá en el capítulo 13, todo lo que tenía, termina, como bien leímos recién, en una cueva. Y terminó en una cueva, yo le leí recién el versículo de 29 y 30, dice, pero Lot subió a Zoar y moró en el monte con sus dos hijas, pero tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Mire la condición. Cuando hablo de cueva, hablo de un lugar de escondite, un lugar turbio, un lugar donde verdaderamente no hay posibilidad de expansión. Él ya había decidido reclutarse en ese lugar y yo creo que, en otras palabras, esperar los días de su partida, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo algo, porque ya le digo, el declinar de Lot fue tan profundo, fue tan poderoso, que él no se daba cuenta hasta qué lugar estaba llegando. Al principio se separó, después decidió acercarse a Sodoma sin saber lo que allí le esperaba. Luego de ser rescatado, no decide regresar. Y luego, aún de eso, cuando es librado de la destrucción de Sodoma, tampoco decide humillarse y reconocer el error que había cometido. Qué tremendo el corazón del hombre cuando se endurece y no quiere conocer los errores de aquellas cosas que le han venido sobre su vida. Pero en esa cueva, con sus hijas, ahí sucedió algo poderoso, algo más tremendo todavía. Dice la palabra del Señor, de que sus hijas, temiendo de que se quedaran sin hijos, dice que emborrachan a su padre Lot. Y en una noche, una de sus hijas decide tener relaciones con su padre, de la cual queda encinta y esperando un hijo. Al día siguiente, la otra hermana realiza exactamente lo mismo y vuelve a tener relaciones sexuales con su padre y vuelve a quedar encinta de otro embarazo. El resultado de esto, escuche bien, el resultado de esto no es nada. Ya por empezar había un incesto, había un pecado tremendo, pero no solamente eso, sino que de esas dos hijas han nacido un hijo llamado Moab y el otro Amón. Y quiero que entiendas esto. Estos eran dos pueblos, el destino de dos pueblos, esos dos pueblos que fueron enemigos de la propia raíz de donde Abraham había sido engendrado. Es decir, Lot
en su decisión, no solamente se independizó, decidió vivir en orfandad, decidió regresar bajo los yugos del mal y no del bien, habiendo podido tener la oportunidad de haberse arrepentido, no se arrepintió, y ese no arrepentimiento produjo más mal, porque sus hijas que tenían un mismo espíritu, eso es la transferencia, ¿verdad? No podían sus hijas tener otro espíritu que el que su padre tenía, si no se enseña de otra manera. Eso es la ley de lo que es la transferencia, ¿verdad? Engendrar y transferir, que lo hemos hablado en alguna de las enseñanzas que hemos tenido en estos días, ¿verdad? Y ahí estamos viendo de qué manera ese hombre engendró el mal. Moab y Amón, los moabitas y los amonitas, descendientes de Lot en la relación sexual con sus hijas. Ese era el final, es el sello que puso sobre dos pueblos. Que Dios nos libre, amados, que Dios nos libre de escoger vivir en orfandad. Que Dios nos dé gracia para que nunca abandonemos las casas paternas, que nos transfieren vida, que nos hacen depender, que nos cubren con sus oraciones, que nos cubren con su bendición, que nos llenan de favores, amén, que nunca abandonemos las casas paternas en el nombre poderoso de Jesús, para no tener que engendrar como le pasó al propio Lot, que al decidir vivir en orfandad, dos pueblos marcados con destinos perversos se generaron. Por eso el propósito de Dios, amén, es que nuestras descendencias sean sellados para el bien y no sean sellados para el mal. Por eso esto es lo que hoy quería compartirles, para que reflexionemos, para que pensemos cuál es nuestra decisión que estamos tomando día a día. ¿Qué es lo que nosotros estamos enfrentando día tras día? Si nos hemos convertido en hijos de paternidad o en hijos de orfandad. Acuérdense, hay dos destinos distintos. Uno, la paternidad, que te bendice, que te multiplica, que te hace próspero, que te hace engrandecer. Y otra, la orfandad, que genera hijos para el mal y perversos, como fueron Moab y como fueron Amón. Yo te bendigo en esta mañana, te bendigo con todo mi corazón y espero que sea de edificación lo que estamos compartiendo. En el nombre de Jesús, hasta la próxima. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.